Máquinas de fluidos incompresibles. Máquinas de desplazamiento positivo. El órgano principal de las máquinas de desplazamiento positivo, que designaremos con el nombre genérico de desplazador, tiene la misión de intercambiar energía con el líquido, lo que implica un desplazamiento del mismo. Las máquinas de desplazamiento positivo se clasifican en 4 grupos, pero primero hay que dividir estas en rotativas y alternativas para a su vez poderlas dividir en máquinas alternativas de desplazamiento fijo y desplazamiento variable, así como en las máquinas rotativas que son también de desplazamiento fijo y de desplazamiento variable. Cabe destacar que esta clasificación se produce teniendo en cuenta el mecanismo mediante el cual se lleva a cabo el impulso del fluido hidráulico. Hablando de las máquinas alternativas, ya sabemos que son máquinas de desplazamiento positivo, que quiere decir que transmiten la energía al caudal a través de volúmenes confinados y tienen que tener algún elemento en el caudal en el cual el volumen entre, cambie su presión y salga. Entonces, habrá puntos importantes que no podremos olvidar de este tipo de máquinas, como lo son que existe siempre un émbolo que funciona con el fluido, que la entrada y la salida de las máquinas no se comunican, que disponen de válvulas que aíslan el fluido y que el flujo del caudal es discontinuo. Ya sabemos y conocemos, por ejemplo, las de diafragma, con el elemento flexible que entra o sale, o bien las de émbolo. Puede ocurrir que tengamos un solo elemento con émbolo o bien más de uno. Ya sabemos, también a estas llamamos máquinas de doble efecto. Hacemos esto porque si tenemos un solo émbolo, en un momento el fluido entra, aumenta su presión y sale. Y por lo tanto, el caudal a lo largo del tiempo se proporciona en la entrada y la salida y va teniendo una forma discontinua. Por eso se llaman máquinas alternativas, porque siempre tenemos una discontinuidad en el caudal. ¿Y cómo mejoramos esto? Lo haremos poniendo más de un émbolo, ya sea 2 o más. Si tenemos más, buscaremos que se produzca una alternancia entre la aspiración y la impulsión, de manera que podamos suministrar por una cámara de aspiración cuando en otra existe impulsión para poder uniformizar el caudal. Si tenemos más de un émbolo, 2 o más, podemos conseguir una mayor uniformidad en el caudal, pero las máquinas funcionan proporcionando un caudal de manera general poco uniforme. En este caso, tenemos un avance y una variación. Sus curvas motrices son en el aspecto caudal-presión, curvas muy verticales, porque son máquinas que proporcionan una energía, ya sabemos, energía de presión prácticamente constante y depende de la velocidad de giro. Sin embargo, lo que en un caudal que es también prácticamente constante, lo que ocurre es que tenemos pérdidas, en este caso a grandes presiones, debido a pérdidas volumétricas, lo cual representa el rendimiento volumétrico que se puede proporcionar a este tipo de máquinas y que va disminuyendo conforme aumenta la presión o conforme aumenta la altura. Por lo tanto, tenemos que limitar y por eso necesitamos válvulas. La presión o la altura a través de una presión máxima, que es esta presión máxima constante a la que vamos a poner a funcionar, puesto que la máquina necesitaría tener esa valvulería que marque cuál es la circunstancia de presión a la que vamos a trabajar. En este caso, finalmente recordamos que estas máquinas son máquinas que transforman la energía del fluido con un elemento móvil en volúmenes finitos que dependen de la velocidad de giro y que nos proporciona una presión limitada a un valor máximo, que va a estar controlado por válvulas. Son necesarias y necesitamos varios émbolos o diafragmas para poder uniformizar el caudal, porque ya sabemos que de forma natural es poco probable. Máquinas rotativas. Obtenemos en este caso la energía hidráulica de presión y de caudal de otro tipo de energía, en este caso de energía mecánica de un elemento que gira
y por eso se llaman máquinas rotativas, pero además son de desplazamiento positivo. Eso quiere decir que vamos a encontrar ese fluido metido en un aspecto de cavidad en una parte de la máquina y trasegado a lo largo de la misma, en este caso de manera continua. Por lo tanto, se caracteriza porque siempre hay un elemento que gira, que rota, para poder transmitir esta energía y esta energía que a su vez viene de un eje. Existe una entrada y una salida que nunca quedan comunicadas, al contrario de las turbomáquinas, y que permite la ausencia de válvulas. Y los elementos que generan huecos son ocupados por un fluido, de manera que el caudal es mucho más continuo que en las máquinas alternativas. Por ejemplo, las máquinas de paletas que tienen en el rotor o estator, donde el fluido se mete entre las cavidades de la máquina y que se desplazan, o tenemos máquinas de émbolos rotativos que tienen varios émbolos que están engarzados en un eje de manera axial y que sirven para poder proporcionar el caudal de forma más continua y van modificando el volumen de desplazamiento. Tenemos máquinas flexibles como la peristáltica y la de lóbulos, o bien máquinas directamente de engranes que captan en sus huecos fluidos y los van trasegando desde una aspiración hasta en una impulsión. Ninguna de estas máquinas tiene cámaras de aspiración o cámaras de impulsión. Las de émbolo son muy particulares, pero las rotativas, de manera general, no tienen válvulas, como las de tornillo de Arquímedes, donde se eleva directamente el fluido. Las curvas motrices de las máquinas rotativas tienen continuidad y la forma que presentan es similar a esta. Normalmente la presentamos girada, proporcionando el caudal. Esto es igual a las máquinas alternativas. El caudal permanece prácticamente constante, excepto las pérdidas volumétricas, hasta que se alcanza un valor máximo de presión, que es normalmente la presión de trabajo en estas máquinas. Sin embargo, las curvas motrices de estas máquinas ya está limitada a la presión porque no necesita esas válvulas que propicien la presión de la máquina. Más bien, aquí esta curva es de esta manera y asimismo el rendimiento volumétrico que relaciona el caudal teórico con el caudal útil que se va mostrando en esta curva, de la misma forma también disminuye conforme aumenta la presión, las pérdidas volumétricas. Las gomas de pistón inclinado, en cuyo caso la inclinación del pistón controla el desplazamiento y son máquinas en las que el desplazamiento es móvil, son máquinas muy particulares en las cuales el control de la velocidad de giro no es la única herramienta para controlar el caudal y son usadas con pistones axiales y radioaxiales para controlar el caudal. En este caso, caudal que se proporciona de manera muy uniforme y en estos sistemas que aplican el tipo de máquinas alternativas. En este caso, modificando la inclinación del controlador del eje de los pistones con una variación muy importante y con muchas aplicaciones tecnológicas. Por último, las fuentes de información. Eso es todo. Gracias.